Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 24º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 18, versículos 21 al 35. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, y cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, que, como ustedes recordarán, contiene el discurso eclesial, discurso eclesiástico o discurso comunitario de Jesús a sus discípulos, en los que el Señor va a dar a sus seguidores normas para la convivencia en comunidad. El domingo pasado escuchábamos el Evangelio que hablaba de la corrección fraterna. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo a solas. Sabemos este procedimiento de la vida fraterna que Jesús nos invita a practicar, la corrección fraterna, que debe hacerse siempre por caridad. Ahora escuchamos una enseñanza sobre el perdón, tan necesario y tan indispensable en la vida comunitaria. Debemos partir de una realidad. Todos somos seres imperfectos, marcados por el pecado. A veces somos lastimados por otras personas y a veces no solo lastimamos a los demás, a veces incluso sin quererlo, sin tener la intención. Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones pueden herir o lastimar a los demás. Por eso, ¿qué tan importante es el perdón? No solamente como un elemento indispensable de una convivencia humana pacífica, sino como una característica de la vida cristiana, como nos va a enseñar hoy Jesús. Todo parte de una pregunta que le hace Pedro a Jesús: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Comencemos por decir que en tiempo de Jesús, los rabinos, los maestros de la ley, enseñaban que había que perdonar las ofensas recibidas hasta 3 veces. Esas ofensas que se habían recibido se podían perdonar 1 vez, 2 veces, hasta 3 veces, decían los grandes maestros de la ley en tiempo de Jesús. Por eso Pedro se siente magnánimo y le dice a Jesús: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pensó Pedro que iba a recibir de Jesús una felicitación, un aplauso por su generosidad frente a la enseñanza común de aquel entonces. Pero Jesús le dijo: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? No saquen su calculadora para saber cuánto es 70 veces 7, porque no es una cantidad de veces las que Jesús nos está pidiendo que perdonemos,
70 veces 7 es igual a siempre, siempre. El 7 es un número de plenitud en la Sagrada Escritura. 70 veces 7 significa 70 veces la plenitud, o sea, siempre. Por eso cuando Jesús le dice esto a Pedro, pues imagínense la novedad de lo que está enseñando Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si éste me ofende? Siempre. Pero ¿cómo lo voy a perdonar siempre? Alguien podría pensar. ¿Cómo lo voy a perdonar siempre? O sea, si me ofende una vez, lo perdono y otra vez lo vuelvo a perdonar y otra vez lo vuelvo a perdonar y así entonces al infinito. Sí, efectivamente. Y Jesús cuenta una parábola para que comprendamos esta enseñanza. La parábola de los deudores del amo. Había un deudor que le debía a su amo muchos millones. Y efectivamente fue presentado ante él porque no tenía con qué pagarle. Y entonces el amo dio la orden de que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. ¿Esto sucedía en tiempo de Jesús? ¿Sucedía en Israel? No. En algunas culturas de aquel entonces era practicado, pero probablemente en la cultura judía no. Sin embargo, Jesús efectivamente está haciendo uso de las historias que corrían en su tiempo y está hablándonos de una realidad, una deuda enorme, impagable. Aquí se nos dice muchos millones. En realidad, el griego original dice talentos, que debía 10,000 talentos y cada talento equivalía a 26 kilos de plata. Entonces imagínense qué deuda tendría este hombre, la deuda de un país, una deuda impagable. Y entonces él se postró a sus pies y le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, dice entonces Jesús en la parábola, tuvo lástima de aquel servidor. No solamente le dijo: voy a tener paciencia para que me pagues todo, sino que hasta le perdonó la deuda, porque se le conmovieron las entrañas frente a aquella petición. Pero apenas salió de la presencia de su señor aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. El texto original no dice poco dinero, sino 100 denarios, es decir, una deuda perfectamente pagable. Era como el salario de un trabajador de 3 meses. Y entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y lo rogaba con las mismas palabras con las que él le rogó a su señor: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y nosotros de pronto podemos pensar: ¡qué miserable! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo es posible que actúe así? Si a él le han perdonado tanto, ¿por qué no perdona tan poco? Pues ¿saben quién es ese? Somos nosotros. Somos nosotros que no somos capaces de perdonar las pequeñeces y las minucias que nos hacen los demás frente a la gran deuda que Dios nos ha perdonado y que continúa a perdonarnos, porque Dios perdona siempre. La motivación del perdón viene de Dios. ¿Por qué debo perdonar a los demás y siempre? Porque Dios me perdona todo y siempre. Porque Dios tiene un corazón magnánimo y si me quiero parecer a Dios porque soy su hijo, hijos de Dios, entonces tenemos que imitarlo también en el perdón. La máxima expresión del amor está en el perdón. El que quiera amar en plenitud tiene que ser capaz de perdonar y perdonar todo y perdonarlo siempre, como lo hace Dios. Ya nos dice el texto entonces que al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces él lo llamó, lo hizo comparecer de nuevo en su presencia y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Y entonces dice Jesús: pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, y cada cual no perdona de corazón a su hermano. El perdón, por tanto, no es una simple norma de convivencia social. Claro que ayuda a vivir una vida pacífica socialmente, pero el perdón es mucho más que eso. No es expresión de debilidad, sino de fuerza. El que teniendo poder para cobrar una deuda la perdona, está manifestando su poder.
pero precisamente en el perdonar, en los sentimientos más nobles que pueden salir del corazón del hombre, la misericordia, la compasión. Y por eso entonces el perdón que debemos otorgar a nuestros hermanos debe ser motivado por un perdón que hemos recibido primero, porque Dios nos ha perdonado a nosotros primero y nos ha perdonado cantidades estratosféricas, porque nos perdona nuestros pecados. Les invito pues a que nos acojamos constantemente a la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y Él siempre nos perdona, y sepamos imitar la misericordia y la compasión que Dios tiene para con nosotros, perdonando siempre a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.